Bueno, segunda vez que grabo el video, me saltó un error y bueno, de vuelta a hablar. Bueno, ahí está. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de transporte. Veníamos hablando de la absorción, el fármaco se había absorbido a nivel, por ejemplo, del intestino y el mecanismo de transporte, la forma en que se absorbe, por ejemplo, puede ser difusión facilitada, transporte activo. Ahí tenemos difusión facilitada, a ver, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo. Ahora pasamos a explicar primero la composición y estructura de la membrana comparado a un repaso general. Si se acuerdan, había lípidos y proteínas que se mantienen unidas por enlaces no covalentes y lípidos. Se disponen en dos capas, orientándose los fosfolípidos de forma perpendicular al plano de la membrana, con sus grupos polares hacia el exterior e interior celular, y con largas cadenas de hidrocarbonados hidrófobos de los ácidos grasos enfrentados hacia adentro de la bicapa. Bueno, sabíamos que esta forma le daba estabilidad a la membrana. Mecanismos por los que pasan a la membrana. Sabemos que que pasan por su tamaño y que pueden pasar por pequeño, mediano o grande. Las que por su tamaño pueden pasar por los poros atraviesan la membrana por procesos pasivos, que vendría a ser esta flechita celeste. No requieren energía, no son selectivos ni saturables y no son inhibidos por otras sustancias. Las moléculas polares de tamaño medio atraviesan, sin embargo, la membrana celular gracias a la existencia de proteínas o sistemas transportadores que está en azul acá. Esa proteína de ahí que atraviesa. Eh, bueno, la existencia de proteínas o sistemas transportadores a favor de gradiente electroquímico y no requiere energía. Se habla de la difusión facilitada y contragradiente con requerimiento energético vendría a ser este. Contragradiente, o sea que si uno tiene que hacer la contra necesita energía y se gasta en trifosfato que es el ATP. Entonces, en más detalle, los procesos pasivos son los que involucran a la circulación de gran cantidad de agua como resultado de una diferencia hidrostática u osmótica, y el tamaño molecular es el único regulador del peso por los poros cuando la molécula es neutra, por el paso, es el regulador del paso. Serán los iones y las moléculas pequeñas con carga negativa de los que resultan atraídos y los que prioritariamente filtrarán. Después tenemos la difusión pasiva directa. Ahí aparece el concepto de K de difusión. La difusión pasiva y directa es el sistema más utilizado por los fármacos para atravesar las membranas biológicas. Es la difusión pasiva directa por disolución en la bicapa lipídica, por la lipofilia de las sustancias. Lo que vendría a ser que puede expresarse por su coeficiente de participación lípido-agua. Sabemos que la velocidad de difusión es la cantidad de sustancia que difunde en una unidad de tiempo. También sabemos que la constante K de difusión es una constante de proporcionalidad que engloba las características de la membrana y de la molécula, como su tamaño y liposolubilidad. En el caso de los fármacos que no tienen cargas y no son electrolitos, el equilibrio se alcanza cuando la concentración a ambos lados de la membrana es la misma. Los fármacos son ácidos o bases débiles y son por lo tanto electrolitos que en solución acuosa se encuentran en dos formas, la ionizada y la no ionizada. La fracción ionizada es hidrosoluble y si el tamaño del ion es grande es muy poco difusible. La fracción no ionizable es por el contrario liposoluble y es la única que se difunde bien. Bueno, el grado de ionización de una molécula depende de tres factores. Grado de ionización, su naturaleza ácida o básica, su pK, que se define como el logaritmo negativo de su constante de disociación, y el pH del medio. Entonces hay el grado de ionización de esa molécula, vamos a ver que depende de la naturaleza ácida o básica, de su pK y del pH. En el caso de un ácido, este se disocia en su forma ionizada, un ácido fuerte, y libera además protones.
Acá vamos a poner el gráfico como para ir guiándonos. Ese es el pH 0, 7 y 14, a un lado, al otro. Si es 0 o se acerca a 0, es ácido fuerte muy disociable, que se va a disociar. No disociable a pH neutro o cercano a neutro. Y base fuerte muy disociable si es 14 o cercano a 14. Ahí tenemos ácido débil, base débil a esa altura. Bueno, de las ecuaciones, esta de la constante, del pK, se deduce que un ácido con un pK bajo es un ácido muy disociable y por lo tanto muy fuerte. Un ácido con un pK alto es por el contrario un ácido débil, que se ioniza con dificultad. De igual modo, atendiendo a la segunda ecuación, se deduce que las bases con un pK alto son bases fuertes muy disociables y las bases con un pK bajo son bases débiles que se ionizan con dificultad. Por lo tanto, con un mismo pH se absorben y pasan mejor las membranas los ácidos con un pK alto y las bases con un pK bajo, es decir, eh, ácidos y bases débiles, y cuando el pH es igual al pK, los fármacos se encuentran disociados un 50%. Un ácido tiene un pK determinado que estará menos disociado si el pH del medio es bajo. En los medios ácidos es menor la probabilidad de que los fármacos ácidos ionicen. En ellos, los fármacos ácidos se mantienen en la forma no disociada liposoluble y tendrán a desplazarse a otros medios que tengan un pH mayor. De esa misma forma, una base concreta con un pK determinado estará menos ionizada en los medios básicos con un pH alto y fácilmente atravesará la membrana. Entonces, como resumen, son las modificaciones del pH las que controlan en último término el paso de los fármacos a través de las membranas biológicas. Por ejemplo, si se altera el pH del medio, el pH del contenido gástrico, por ejemplo de 1 a 3 para los individuos normales y 5 después de las comidas, hay enfermedades que afectan el pH gástrico y algunos fármacos son, por ejemplo, los antiácidos. Bueno, ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. ¿Qué es la difusión facilitada? El transporte especializado requiere de una proteína transportadora de la membrana que se fije a la molécula, formando el complejo más liposoluble y cuando alcanza el lado opuesto, se desdobla y libera el sustrato, el transportador hacia atrás para unirse de nuevo, catalizado por enzima. El tamaño es grande y tiene polaridad, puramente pasivo en función de un gradiente electroquímico de concentración y es una difusión facilitada. No implica consumo energético, son específicos y saturables y los fenómenos son de competición. Otras sustancias, al igual que el sustrato en cuestión, pueden también combinarse con el portador y ocasionar una inhibición del transporte del sustrato. Hay transporte activo también. El transporte activo, si se acuerdan, se denomina un transporte activo el paso de una sustancia a través de una membrana biológica en contra de gradiente electroquímico y por eso se necesita energía y la utilización de unas varias proteínas de membrana con función transportadora, algunas de las cuales suele tener una función enzimática. Tiene selectividad, saturabilidad, movimiento contra gradiente electroquímico que implica un requerimiento de energía, tiene una inhibición competitiva. La energía es el ATP, adenosín trifosfato, y en ocasiones el transporte de la molécula se asocia a la de otra molécula que se transporta en la misma dirección o en dirección contraria. Y una bomba muy conocida, la bomba de sodio. Importa para el transporte de compuestos endógenos y pocos fármacos se absorben activamente ahí. Hay endocitosis y exocitosis también, de macromoléculas que conllevan la rotura de la membrana celular. La endocitosis es, digamos, un englobamiento de las partículas que rodean a la célula mediante la formación de una invaginación o vacuola, o sea, se forma dando lugar a una vacuola, esta invaginación y permite la formación de tiroxina a partir de tiroglobulina, por ejemplo, el mecanismo de endocitosis, para la liberación selectiva de fármacos en el interior celular. Al atravesar la pared intestinal, las proteínas intactas, por ejemplo las inmunoglobulinas, que constituyen la inmunidad pasiva del recién nacido,
La exocitosis es un proceso contrario a la endocitosis y en este caso la membrana se abre para permitir la salida de componentes celulares. Por este mecanismo se liberan muchos neurotransmisores y también hormonas para que se lleve a cabo este proceso indispensable. Y todo esto ocurre ante la presencia del calcio. Hay utilización de ionóforos también, que acá no lo tengo escrito porque no es tan importante, pero como detalle, los ionóforos son pequeñas moléculas hidrófobas que se disuelven en las bicapas lipídicas y aumentan su permeabilidad a iones específicos. Y también se utilizan liposomas, que son vacuolas sintéticas. Entonces, antes de la vía de administración de los fármacos, como resumen, sabemos que la absorción estudia el paso de los fármacos